El motor del Renault 12 no era solo un motor, era un acto de resistencia, diseñado en Francia, pero adoptado como propio en Argentina, México, Colombia y toda Latinoamérica. Un motor tan simple que cualquier mecánico de barrio podía repararlo con herramientas básicas, tan eficiente que sobrevivió a múltiples crisis de combustible y tan versátil que pasó de impulsar humildes taxis a dominar circuitos de competición. Este es el motor que desafió a los gigantes americanos, que se convirtió en el corazón mecánico de la clase media latinoamericana y que sigue latiendo en miles de vehículos décadas después de que su producción terminara. El Cléon Fonte del Renault 12, el pequeño motor que pudo. Contexto histórico. Estamos en los años 60. Europa se recupera de la posguerra y Francia busca reafirmar su identidad industrial. Renault, empresa nacionalizada tras la Segunda Guerra Mundial, tiene una misión clara: crear vehículos accesibles para la creciente clase media europea. En este contexto, los ingenieros de Renault desarrollan un nuevo motor que revolucionaría la industria: el Cléon Fonte, nombrado así por la fábrica donde se produciría, Cléon, y por su bloque de hierro fundido, Fonte en francés. No era un motor diseñado para impresionar con cifras de potencia o velocidad máxima. Era un motor pensado para la vida real, económico, confiable, fácil de mantener y reparar. Valores que resonarían profundamente en Latinoamérica, donde los recursos eran limitados y la practicidad primaba sobre el prestigio. Cuando el Renault 12 llegó a nuestro continente a principios de los 70, encontró un mercado dominado por vehículos americanos grandes y sedientos de combustible. El R12 y su eficiente motor representaban una alternativa radicalmente diferente, europea, compacta, económica. Lo que nadie podía prever es que este motor, diseñado en las frías instalaciones de Renault en Normandía, se adaptaría tan perfectamente a las condiciones latinoamericanas, desde el calor tropical de Colombia hasta las alturas de México DF, desde los exigentes taxis de Buenos Aires hasta las polvorientas carreteras rurales de Brasil. Especificaciones técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El motor Cléon Fonte que equipaba al Renault 12 era un 4 cilindros en línea, de 1.289 centímetros cúbicos, 1.3 litros, que producía 54 caballos de fuerza y 84 newton-metros de torque en su versión inicial. Estas cifras pueden parecer modestas hoy, pero en el contexto de los años 70, para un vehículo que pesaba apenas 900 kilogramos, eran más que suficientes. El R12 podía alcanzar 145 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 15 segundos. Prestaciones respetables para un sedán familiar de la época. Pero lo verdaderamente revolucionario del Cléon Fonte no eran sus cifras de potencia, sino su diseño. A diferencia de muchos motores contemporáneos, el Cléon Fonte utilizaba un árbol de levas lateral, OHV, accionado por cadena, no por correa. Esta configuración, aunque menos sofisticada que los sistemas OHC, que comenzaban a popularizarse, proporcionaba una fiabilidad excepcional y facilitaba el mantenimiento. El bloque era de hierro fundido, un material que algunos consideraban anticuado, pero que proporcionaba una durabilidad excepcional y una excelente retención del calor, crucial para el desempeño en climas fríos y en altitudes elevadas. Las culatas, inicialmente de aluminio, estaban diseñadas para una combustión eficiente con cámaras hemisféricas. El sistema de alimentación utilizaba un carburador simple de un solo cuerpo, fácil de ajustar
y mantener incluso con herramientas básicas. El sistema de lubricación era otra obra maestra de ingeniería práctica. Con una capacidad de 3.5 litros de aceite y un eficiente filtro externo, podía mantener el motor adecuadamente lubricado, incluso en condiciones extremas y con intervalos de mantenimiento prolongados. Pero quizás la característica más notable del Cleonfonte era su capacidad para funcionar con combustibles de baja calidad. En una época donde el octanaje y la calidad de la gasolina variaban enormemente, especialmente en Latinoamérica, esta tolerancia era una ventaja incalculable. Evolución y adaptación. El motor Cleonfonte, que llegó inicialmente a Latinoamérica, era solo el comienzo de una historia de evolución y adaptación. A lo largo de más de 3 décadas de producción, este motor experimentó numerosas modificaciones para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y las regulaciones. En Argentina, donde el R12 se produjo desde 1971 hasta 1994, 23 años, el motor evolucionó significativamente. ICA Renault y posteriormente Renault Argentina introdujeron versiones de 1.4 litros, 1.397 centímetros cúbicos, que elevaban la potencia a 68 caballos, un incremento sustancial para la época. La versión más potente llegó con el R12 Alpine, equipado con un Cleonfonte, modificado con carburador de doble cuerpo Weber y un árbol de levas más agresivo, que producía 72 caballos. Esta versión transformaba al familiar R12 en un vehículo sorprendentemente deportivo. En Colombia, donde el R12 se convirtió en un ícono cultural, Sofasa Renault adaptó el motor para funcionar eficientemente en las altitudes de Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Estas modificaciones incluían cambios en la carburación y el avance del encendido, demostrando la versatilidad del diseño básico. México vio su propia evolución del Cleonfonte, con versiones específicas para el mercado local, producidas por Dina Renault. Estas adaptaciones incluían modificaciones para el combustible de menor octanaje disponible en el país y para las condiciones de tráfico de la Ciudad de México. Pero la verdadera revolución llegó con la introducción de la inyección electrónica en los años 80. El Cleonfonte, diseñado originalmente para carburación, demostró una vez más su adaptabilidad al aceptar los nuevos sistemas de inyección sin problemas fundamentales. El R12 TL Injection, producido en Argentina, combinaba la robustez del diseño original con la eficiencia y control de emisiones de la tecnología moderna. Impacto cultural. Si hay un vehículo que definió la movilidad de la clase media latinoamericana en los años 70 y 80, ese fue el Renault 12, y en el corazón de esa revolución estaba su motor Cleonfonte. En Argentina, el R12 se convirtió en el auto del pueblo, un título que anteriormente había pertenecido al escarabajo de Volkswagen. Familias enteras crecieron con el sonido característico del Cleonfonte como banda sonora de sus viajes de vacaciones, sus trayectos diarios, sus momentos importantes. Como recordaba el escritor argentino Eduardo Sacheri, el R12 de mi padre era como un miembro más de la familia. Su motor tenía voz propia, reconocible entre mil. Cuando lo escuchaba llegar desde dentro de casa, sabía exactamente quién era. En Colombia, el R12 y su motor resistente se adaptaron perfectamente a las exigentes condiciones geográficas del país. Desde las alturas de Bogotá hasta el calor de la costa caribeña, el Cleonfonte demostraba su versatilidad. No es casualidad que el R12 se convirtiera en el taxi por excelencia en muchas ciudades colombianas,
un trabajo que exige fiabilidad absoluta. En México, donde el 12 competía con los grandes sedanes americanos y los compactos japoneses que comenzaban a llegar, el motor Cleon-Fonte ofrecía una combinación única de economía europea y robustez necesaria para las condiciones locales. Se convirtió en el vehículo preferido de profesionales, maestros, funcionarios públicos, la columna vertebral de la clase media. Esta conexión emocional trascendió lo puramente utilitario. El R12 y su motor aparecían en canciones populares, en películas, en la literatura. Se convirtieron en símbolos de una época, de una forma de vida, de una cierta idea de progreso accesible. El motor en competición. Nadie hubiera apostado por un motor familiar de 54 caballos en competición. Nadie excepto un grupo de visionarios que vieron en el Cleon-Fonte un potencial oculto. En Argentina, la historia del Cleon-Fonte en competición está indisolublemente ligada al TC 2000, la categoría de turismos más importante del país. Cuando la categoría se creó en 1979 con un límite de 2.000 centímetros cúbicos, pocos imaginaban que el pequeño motor del R12, ampliado a 1.600 centímetros cúbicos y posteriormente a 2.000 centímetros cúbicos, se convertiría en uno de sus protagonistas. Pilotos como Juan María Traverso, Jorge Cupeiro y Ernesto Tito Besone llevaron al R12 y su motor modificado a innumerables victorias. El Flaco Traverso, quizás el piloto más legendario de Argentina, ganó su primer campeonato de TC 2000 en 1986 a bordo de un R18, evolución del R12, impulsado por un Cleon-Fonte llevado a 2 litros. Lo que hacía especial al Cleon-Fonte en competición era su robustez básica. El bloque de hierro fundido podía soportar niveles de potencia muy superiores a los originales sin fallar, con modificaciones como árboles de levas agresivos, pistones forjados, culatas trabajadas y sistemas de alimentación mejorados. Estos motores podían producir más de 200 caballos, 4 veces su potencia original. En Colombia, la Copa Renault 12 se convirtió en una escuela para toda una generación de pilotos, con motores prácticamente de serie, apenas modificados para producir unos 90 caballos. Los R12 ofrecían carreras increíblemente reñidas, donde el talento del piloto, no la potencia del motor, marcaba la diferencia. Pilotos como Ricardo Londoño, Juan Carlos Montoya, padre de Juan Pablo Montoya, y Alfonso Martos dieron sus primeros pasos en esta categoría, antes de pasar a competiciones internacionales. El mito de la indestructibilidad. Uno de los aspectos más fascinantes del motor Cleon-Fonte es la mitología que se desarrolló en torno a su supuesta indestructibilidad. En talleres y reuniones de entusiastas de toda Latinoamérica, abundan las historias casi legendarias sobre la durabilidad de estos motores. Se habla de R12 que han recorrido más de 500.000 kilómetros con el motor original, de Cleon-Fonte que han funcionado con aceite tan degradado que parecía brea, de motores que han sobrevivido a inundaciones, a temperaturas extremas, incluso a accidentes que destrozaron el resto del vehículo. Un taxista de Bogotá contaba: mi R12 del 78 lleva más de 40 años trabajando todos los días. Ha subido y bajado las montañas de Bogotá más veces que puedo contar. El motor ha sido reconstruido solo 2 veces. Es como esos viejos guerreros que nunca se rinden. ¿Cuánto hay de verdad en estas historias? Mucho, según los expertos. El diseño básico del Cleon-Fonte, con su bloque de hierro fundido, su árbol de levas lateral y sus componentes sobredimensionados, lo hacía extraordinariamente resistente al abuso
y la negligencia. Además, su simplicidad mecánica significaba que había menos cosas que pudieran fallar. A diferencia de los motores modernos, llenos de sensores, actuadores y sistemas electrónicos complejos, el Cleón-Fonte podía seguir funcionando incluso cuando algunos de sus sistemas no estaban en condiciones óptimas. Legado y actualidad. Aunque la producción del R12 y su motor Cleón-Fonte terminó oficialmente en los años 90, 1994, en Argentina, su último bastión, su legado sigue vivo en las calles y carreteras de Latinoamérica. Miles de estos vehículos siguen rodando, sus motores tan confiables como el primer día. El coleccionismo de R12 se ha convertido en una pasión para muchos. Modelos como el R12 Alpine o el R12TL, en condiciones originales, son cada vez más valorados. Clubes como Amigos del R12 en Argentina, R12 Club Colombia o Renault 12 México reúnen a miles de entusiastas que comparten su pasión por estos vehículos y sus legendarios motores. La industria de restauración y modificación sigue floreciente. Empresas especializadas ofrecen desde reconstrucciones completas hasta modificaciones de rendimiento que pueden llevar al Cleón-Fonte a niveles de potencia que sus diseñadores originales nunca imaginaron. Incluso en la era de los motores turboalimentados, la inyección directa y las preocupaciones ambientales, el Cleón-Fonte sigue teniendo un lugar especial en el corazón de los entusiastas. Su sonido característico, su simplicidad mecánica y su brutal honestidad representan valores que muchos sienten que se están perdiendo en los vehículos modernos. Esta filosofía de diseño duradero y reparable contrasta fuertemente con la tendencia actual hacia motores cada vez más complejos y difíciles de mantener fuera de concesionarios oficiales. En una época de obsolescencia programada, el Cleón-Fonte representa un enfoque diferente, productos diseñados para durar, para ser reparados, para evolucionar. El impacto ambiental inesperado. En un giro irónico de la historia, el viejo Cleón-Fonte, diseñado décadas antes de que la sostenibilidad fuera una preocupación mainstream, puede tener lecciones importantes para la industria automotriz actual. Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires analizó el impacto ambiental total, incluyendo fabricación, uso y disposición final de diferentes generaciones de vehículos. La conclusión fue sorprendente. Un R12 bien mantenido, que ha estado en uso durante 40 más años, puede tener una huella de carbono total menor que un vehículo moderno que se reemplaza cada 5 a 10 años, incluso considerando su mayor consumo de combustible. Como explicó el Dr. Martínez, autor del estudio, la fabricación de un automóvil nuevo, incluso uno eficiente, requiere enormes cantidades de energía y materiales. Si un vehículo antiguo, como el R12, se mantiene en buenas condiciones y se usa moderadamente, su longevidad puede compensar su menor eficiencia en términos de impacto ambiental total. Esta perspectiva ha llevado a algunos a ver el R12 y su motor no como reliquias del pasado, sino como ejemplos de un enfoque diferente hacia la movilidad. Vehículos diseñados para durar décadas, no años, y para ser reparados, no reemplazados. Cierre y call to action. El motor Cleón-Fonte del Renault 12 no fue solo un conjunto de pistones, válvulas y engranajes. Fue el latido mecánico de toda una generación latinoamericana. Un motor que transformó la movilidad de la clase media, que demostró que la ingeniería europea podía adaptarse perfectamente a las condiciones latinoamericanas y que creó una comunidad de entusiastas que trasciende fronteras y generaciones. Su historia nos enseña que un motor puede ser mucho más que la suma de sus especificaciones técnicas.
puede ser un símbolo cultural, puede definir identidades, puede crear comunidades. El Cleón Fonte no solo movía un automóvil, movía emociones, aspiraciones, sueños. También nos muestra que la verdadera grandeza no siempre está en la última tecnología o en las cifras más impresionantes. A veces está en la honestidad de un diseño, en la fiabilidad que genera confianza, en la simplicidad que permite una relación directa entre el usuario y la máquina. Y quizás, lo más importante, el Cleón Fonte nos recuerda que los grandes diseños trascienden su función original. Lo que comenzó como un simple medio de propulsión se convirtió en parte de la identidad cultural de países enteros, en protagonista de historias familiares, en objeto de pasión para generaciones de entusiastas. Tuviste un Renault 12 en tu juventud. ¿Recuerdas el sonido característico de su motor, el olor a gasolina y aceite caliente, la sensación de confianza al saber que te llevaría a casa sin importar las condiciones? O quizás tu padre o tu abuelo te contaron historias de su viejo 12, de cómo nunca los dejó tirados, de cómo fue testigo silencioso de momentos importantes de la vida familiar. Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu R12 o de su motor Cleón Fonte, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos motores que siguen latiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron nuestra cultura, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.